La desaparición de Maura Murray es uno de esos casos que, con el tiempo, ha dejado de ser solo un misterio policial para convertirse casi en una leyenda moderna. Cuando uno se adentra en su historia, entiende rápidamente por qué Internet la adoptó como uno de sus enigmas favoritos. Es un caso lleno de silencios, de preguntas que nunca encontraron respuesta y de pequeños detalles que cuanto más se analizan, más inquietantes parecen. Maura era una joven estudiante universitaria, atleta disciplinada y con una vida que, al menos desde fuera, parecía bastante normal. Sin embargo, en febrero de 2004, tras abandonar repentinamente el campus de la Universidad de Massachusetts, su rastro se detuvo de forma abrupta en una carretera nevada de New Hampshire. Minutos después, cuando llegó la ayuda, Maura ya no estaba. Lo que hace tan conocido este caso no es solo lo repentino de su desaparición, sino la extraña combinación de movimientos previos, decisiones inesperadas y un escenario que parece construido para alimentar teorías. A lo largo de los años, Internet se ha llenado de foros, debates, documentales y miles de personas tratando de unir piezas que 20 años después siguen sin encajar del todo. ¿Qué la llevó a conducir sola hasta un lugar tan remoto? ¿Por qué mintió sobre el motivo de su viaje? ¿Y cómo es posible que nadie haya vuelto a verla desde entonces? La imagen de su coche accidentado casi intacto, en medio de una carretera desierta, es uno de los elementos que más ha marcado la historia. Porque no solo representa el último punto comprobado de su vida, sino que también simboliza ese choque brutal entre lo cotidiano y lo inexplicable. Un minuto una chica joven conduciendo bajo la nieve, al siguiente un hueco vacío en el mapa, como si se hubiera desvanecido en el aire. Desde el primer día, este caso ha provocado una mezcla de fascinación y frustración, tanto en investigadores como en el público. Fascinación por el misterio, frustración porque, pese al paso de los años, no hay una respuesta definitiva. Y quizás sea esa combinación la que ha convertido la desaparición de Maura Murray en uno de los relatos más comentados, analizados y debatidos en toda la comunidad de casos sin resolver. Cuando uno empieza a reconstruir las últimas horas de Maura Murray, lo primero que sorprende es que todo parece empezar mucho antes de que su coche aparezca en aquella carretera de New Hampshire. Los días previos no fueron del todo normales para ella. En el campus, sus amigos la recordaban como una chica seria, responsable, alguien que no solía salir del guión, pero durante esa semana, algo parecía haber cambiado. No lo suficiente como para que alguien se alarmara en ese momento, pero sí lo bastante como para que años después, muchos miraran en retrospectiva buscando señales que quizá pasaron desapercibidas. La noche del 5 de febrero, por ejemplo, Maura tuvo un episodio extraño mientras trabajaba en su turno en la residencia universitaria. Recibió una llamada cuyo contenido nunca llegó a hacerse público, pero que la dejó visiblemente afectada. Su supervisora la encontró llorando, casi en estado de shock. Cuando le preguntó qué ocurría, Maura apenas pudo responder con algo tan vago como «mi hermana». Sin embargo, más tarde se supo que su hermana no había sido la responsable de aquella llamada. Ese momento aparentemente aislado, se convirtió en uno de los primeros puntos oscuros del caso. A los pocos días vino otro detalle desconcertante. Maura comenzó a buscar alojamientos en zonas rurales, lejos del campus, sin contarle a nadie sus planes. También realizó algunas búsquedas relacionadas con accidentes automovilísticos y rutas hacia el norte. Nada de eso por sí solo era suficiente para levantar sospechas, pero lo que parecía un simple deseo de escapar del estrés universitario terminó encajando en un puzzle mucho más inquietante. El 9 de febrero de 2004, Maura envió un correo a sus profesores diciendo que estaría fuera durante una semana debido a una muerte en la familia. Esa excusa fue con el tiempo otro misterio más, porque la familia confirmó que ninguna muerte había ocurrido. Fue una mentira consciente y deliberada. Esa misma tarde hizo las maletas, retiró dinero en efectivo del banco, pasó por una tienda de licores y emprendió un viaje sin explicar a nadie su destino real. Tomó su coche, un Saturn bastante viejo, y comenzó a conducir hacia el norte, siguiendo una carretera que la llevaría directamente fuera del estado. Durante las primeras horas del trayecto, no hay nada especialmente extraño. Las cámaras de seguridad la muestran tranquila, comprando algo de alcohol y algunas provisiones básicas. No parecía escapando de nada, ni asustada, ni apurada. Más bien ofrecía la imagen de alguien que estaba planeando pasar un rato a solas, lejos de todo. Ni siquiera su familia sabía que estaba conduciendo hacia New Hampshire,
un lugar con el que no tenía relación aparente. La última parte del viaje es la que se vuelve verdaderamente inquietante. De alguna manera, Maura llegó a una carretera secundaria, estrecha y poco transitada, rodeada de nieve y árboles. Allí, en una curva, su coche sufrió un accidente menor. No fue un choque violento, pero sí lo suficiente como para dejar el vehículo atascado. Varios vecinos escucharon el golpe y salieron a ver qué había pasado. Uno de ellos, un conductor de autobús escolar que vivía cerca, habló brevemente con Maura. Él la describió como tranquila, sin señales de estar herida, aunque insistió varias veces en que él podía llamar a la policía si lo necesitaba. Ella rechazó la oferta. Minutos después, y esto es lo que vuelve el caso tan desconcertante, cuando llegó la policía al lugar, Maura ya no estaba. No había huellas claras que indicaran dónde pudo haberse ido, no había señales de lucha, ni objetos personales desperdigados. Solo un coche abandonado, la bolsa de aire desplegada, y un silencio que resultaba mucho más extraño que el propio accidente. En los días siguientes, la búsqueda se intensificó. Perros rastreadores, helicópteros, voluntarios caminando por zonas boscosas, y aún así, nada. Como si hubiera desaparecido en un margen de minutos, justo entre el momento en que habló con el vecino y el momento en que la patrulla llegó al lugar. A partir de ahí nacieron decenas de teorías, cada una tratando de llenar el hueco entre esos escasos minutos que parecían imposibles de explicar. Lo que al principio se veía como un accidente menor se transformó en un misterio enorme. ¿Por qué decidió Maura viajar sola a un lugar tan remoto? ¿Qué buscaba realmente? ¿De qué estaba huyendo si es que huía de algo? ¿Y cómo pudo desaparecer tan rápido en un área en la que, en pleno invierno, cualquier rastro debería haber quedado marcado en la nieve? A lo largo de los años, cada pista nueva parecía conducir a más preguntas. Testimonios contradictorios, líneas de investigación que se abrían y se cerraban, y una sensación persistente de que había algo en su vida que nadie terminó de comprender del todo. La historia de ese trayecto solitario, de ese coche detenido en mitad de una carretera helada y de esos pocos minutos en los que todo cambió, es lo que ha convertido este caso en uno de los más desconcertantes de Estados Unidos. Porque a pesar del tiempo, la investigación nunca ha conseguido armar del todo la secuencia final de lo que ocurrió entre el golpe del coche y su desaparición. La desaparición de Maura Murray, después de tantos años, se ha convertido en uno de esos casos que obligan a enfrentarse a una verdad incómoda, a veces incluso con cientos de voluntarios, miles de horas de investigación y un interés público enorme, no se llega a una respuesta definitiva. Y ese es precisamente el punto donde su historia se vuelve tan frustrante como triste. Porque al día de hoy, Maura sigue oficialmente desaparecida, y ninguna teoría ha logrado imponerse como la explicación concluyente de lo que ocurrió aquella noche fría de febrero. Con el paso del tiempo, la investigación ha seguido tres líneas principales: que Maura sufrió un accidente mayor tras alejarse del coche y falleció debido al clima, que alguien la recogió voluntaria o involuntariamente, o que decidió desaparecer de forma consciente. Ninguna de estas hipótesis ha sido probada. Lo único cierto es que tras el accidente su rastro se diluye de una manera casi imposible de entender. Aún así, hay detalles que han ido perfilando una imagen más humana, y más compleja, de Maura. Ella era una joven sometida a una enorme presión, académicamente exigente, deportista, con un historial de disciplina, pero también con momentos de vulnerabilidad que sus allegados empezaron a comprender mejor solo después de su desaparición. Había atravesado episodios de estrés emocional, situaciones personales difíciles y algunas decisiones impulsivas que, vistas en conjunto, sugerían que quizá estaba intentando escapar de algo, o simplemente buscando un respiro que no supo comunicar a nadie. No se ha señalado oficialmente a ningún asesino, porque no hay pruebas concluyentes de que el caso sea siquiera un crimen. Pero es innegable que si alguien intervino aquella noche, lo hizo en un margen de tiempo extremadamente corto y con una habilidad sorprendente para no dejar rastro. Los análisis posteriores, tanto de investigadores como de expertos en psicología del comportamiento, coinciden en que Maura se encontraba en un estado emocional frágil. No necesariamente al punto de querer huir de su vida para siempre, pero sí lo suficientemente alterada como para que una decisión impulsiva la llevara a un lugar remoto en medio del invierno. En cuanto a la familia, su dolor ha sido el motor que ha mantenido vivo el caso.
Durante años han buscado, presionado, investigado por su cuenta y mantenido la esperanza de que algún día aparezca una pieza nueva que encaje. Su hermano y su padre han dedicado incontables esfuerzos a hablar con medios, a organizar búsquedas y a mantener el nombre de Maura en el ojo público. No solo para resolver el misterio, sino porque, detrás de toda la especulación, sigue habiendo una joven real, con una vida real que quedó suspendida en el tiempo. Quizá lo más impactante de este caso es que no tiene un cierre claro. No hay un culpable señalado, no hay una confesión, y no hay un cuerpo que permita siquiera entender qué pasó. Solo un vacío que se ha ido llenando de teorías, de dudas y de un sentimiento persistente de que la verdad debe estar en algún punto entre lo que se sabe y lo que nunca se pudo comprobar. El caso de Maura Murray nos recuerda, tristemente, que algunas desapariciones no se vuelven famosas por sus respuestas, sino por sus preguntas. Y que a veces el mayor misterio no es cómo desaparece alguien, sino cómo puede desvanecerse dejando tan pocas pistas. Tal vez en algún momento, la pieza que falta aparezca, tal vez alguien hable, tal vez la tecnología avance lo suficiente como para revelar detalles que entonces pasaron desapercibidos. Hasta que ese día llegue, la historia de Maura seguirá siendo un relato incompleto, suspendido en ese tramo de carretera nevada donde, por última vez, se supo de ella.